El papel de la reserva cayó al suelo de mármol en dos mitades rotas, y Madeline Whitlock lo aplastó bajo su tacón con una sonrisa tan afilada que podría sacar sangre. «Esta mesa es para gente que de verdad pertenece a este lugar», anunció a la brillante cámara de su teléfono. Su pulsera de diamantes reflejaba la luz del candelabro, mientras su esposo Spencer se recostaba en el reservado de la esquina como si lo hubiera heredado. Eran el tipo de pareja a la que nunca nadie le había dicho que no. Spencer, de 30 años, era el hijo dorado del senador, con la crueldad natural de un político. Madeline, de 28 años, era hermosa. Estaba aburrida y segura de que el mundo siempre miraría hacia otro lado, sin importar lo que hiciera. Así que cuando el extraño llegó para reclamar su mesa, solo vieron a un hombre con un simple abrigo negro, sin reloj llamativo, sin séquito, nada que gritara dinero. Lucas Thorne tenía 36 años y llevaba su quietud como otros hombres llevan armas. No levantó la voz. No sacó su teléfono cuando vibró en su pecho con un mensaje que habría hecho palidecer a toda la sala. Simplemente los observó con la paciencia de un hombre que había enterrado a todos los que alguna vez lo subestimaron. Y al otro lado del comedor, una figura de hombros anchos en la barra se levantó a medias de su taburete, hasta que Lucas, sin girarse, bajó 2 dedos sobre la mesa, y el hombre volvió a sentarse. Nadie se dio cuenta. La élite de Manhattan ya había elegido su entretenimiento. Los teléfonos salían de los bolsos de Hermès. Los susurros se extendían a la luz de las velas. Y entonces, antes de que Lucas pudiera decir una sola palabra, antes de que el gerente terminara de empujarlo hacia la mesa de quejas junto a la cocina, una voz lo cortó todo. Era pequeña, firme y absolutamente intrépida. Casey Morgan tenía 27 años. Era una camarera que no había dormido más de 4 horas por noche en 2 años. Contaba las propinas para alimentar a su hermana pequeña y evitar que las facturas del hospital de su madre fallecida las devoraran. Tenía todas las razones del mundo para quedarse callada, pero se interpuso entre ellos de todos modos. «Él tiene una reserva confirmada», dijo ella. «Y aquí nadie va a tratar a un cliente como basura. No en mi sección. No sabía quién era él. No sabía lo que una palabra suya podría hacerle a ella, a todos ellos. Solo sabía que ver ganar a la crueldad también era una especie de crimen, y se negaba a ser testigo de ello. Lo que tampoco sabía era que su valentía la acababa de poner directamente en el camino del hombre más peligroso de Nueva York, y que cuando la mano de Madeline se echó hacia atrás para abofetearla, el extraño que defendía atraparía esa muñeca en el aire. Y toda la sala se quedaría tan en silencio que se podría oír el hielo crujir en los vasos. Si esta historia ya te tiene conteniendo la respiración, hazme un favor y presiona el botón de «Me gusta». Compártela con alguien que crea que todos merecen ser tratados con dignidad. Y suscríbete al canal para no perderte nunca una historia como esta. Ahora, volvamos a ese comedor helado e iluminado por velas, y descubramos qué sucede exactamente cuando la mujer sin poder y el hombre más temido de la ciudad se encuentran cara a cara. La muñeca de Madeline todavía descansaba en los dedos de Lucas. Él no apretó su agarre, ni lo necesitaba, porque la verdadera presión estaba en la mirada que le dirigió directamente a ella, una mirada tan tranquila que le provocó un escalofrío más agudo que cualquier grito. Él soltó su mano lentamente, como si estuviera dejando algo sucio. Luego retrocedió exactamente un paso, convirtiendo la distancia entre ellos en una declaración. Spencer soltó una carcajada, la risa de un hombre que aún no entendía que el suelo bajo sus pies acababa de abrirse. «¿Sabes a quién acabas de tocar?», dijo, con la voz cargada de arrogancia. «Mi esposa es la nuera de un senador del estado de Nueva York». Lucas no respondió de inmediato. Paseó su mirada una vez por el comedor, lentamente, como un propietario inspeccionando su propiedad al final del día. Y entonces esa mirada se detuvo en Vance, el gerente. Estaba de pie, rígido, a su lado, con su sonrisa profesional aún pegada a la boca, aunque ya había empezado a derretirse. «Vance», dijo Lucas, con voz baja y uniforme, sin elevarse ni una fracción por encima de la música de fondo. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?». El gerente tragó saliva. «3 años, señor».
3 años. Lucas repitió el número como si lo estuviera sopesando en su mano. 3 años, y todavía no has aprendido a leer una lista de reservas. O sí sabías leerla, y elegiste empujar a un cliente con una mesa confirmada hacia la que está al lado de la cocina, solo porque el apellido impreso en la tarjeta de crédito de la otra pareja te pareció más brillante. Vance abrió la boca, con la intención de explicar, pero Lucas ya había sacado una delgada tarjeta de visita de color carbón del bolsillo interior de su abrigo. La colocó boca abajo sobre el mantel blanco, y luego le dio la vuelta con un dedo. Vance se inclinó para mirar, y el color desapareció de su rostro. El nombre impreso allí no era el de un comensal. Era el nombre en el contrato de arrendamiento de todo este edificio. El nombre en los documentos de propiedad de la corporación que financiaba a Aurelios. El nombre que todavía veía cada mes en la última línea de los informes financieros que presentaba a sus superiores, aunque nunca había conocido al hombre en persona. Lucas Thorne, el mismo hombre al que acababa de ordenar a su personal que echara por la puerta. «Soy el dueño del suelo que estás pisando», dijo Lucas, todavía con esa voz plana, sin una sola onda de ira. Y fue precisamente esa ausencia de ira lo que lo hacía aterrador. «Soy el dueño de la silla en la que ella está sentada, la mesa contra la que acaba de aplastar mi papel, e incluso el aire acondicionado que sopla sobre las cabezas de todos en esta sala. La mesa número 7 fue reservada a mi nombre hace 2 semanas. No cometiste un error, Vance. Hiciste una apuesta, y apostaste a la puerta equivocada. Spencer todavía intentó salvar lo que pudo. Se levantó de su silla, sacando pecho como si la altura pudiera comprar la situación. ¿Y qué? ¿Eres dueño de un restaurante? ¿Crees que eso te hace más grande que mi familia?» Pero su voz ya se había debilitado a mitad de la frase, porque Madeline a su lado se había quedado en silencio en algún momento, y el silencio de su esposa le decía más de lo que cualquier otra cosa podría haberle dicho. Lucas se giró hacia Spencer, mirándolo directamente por primera vez. Y cuando sonrió, no fue una sonrisa, sino algo que llevaba la máscara de una. «Adelante, llama a tu padre», dijo en voz baja. «Creo que estará muy ansioso por saber lo de esta noche». A pocos pasos de distancia, Casey permanecía inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza. Ambas manos todavía le temblaban por el momento en que esa otra mano casi le había golpeado la cara. No entendía del todo lo que acababa de pasar. No entendía por qué un hombre con un simple abrigo negro podía hacer palidecer a su gerente con nada más que una tarjeta de visita. Pero había una cosa que entendía con absoluta claridad, que el hombre por el que acababa de arriesgar todo su trabajo resultó no necesitar que nadie lo defendiera en absoluto. Y cuando él giró la cabeza, sus ojos la encontraron directamente. Cruzaron la multitud, cruzaron los teléfonos levantados que aún se sostenían en el aire, y se posaron en el rostro de la pobre camarera que se había atrevido a meterse en la tormenta, mientras toda la gente rica de la sala solo se sentaba y miraba. Y por primera vez esa noche, algo muy leve cambió en los ojos de Lucas Thorne. Ojos que nunca parecían haber sabido cómo volverse cálidos. Spencer sacó su teléfono con un gesto de enojo, se lo apretó contra la oreja, y mientras esperaba que el otro lado respondiera, todavía intentaba aferrarse a su desafío mirando fijamente a Lucas, como si esa mirada tuviera algún peso. «Papá, necesito que llames a alguien ahora mismo», dijo rápidamente una vez que la llamada se conectó. «Hay un tipo en Aurelios que cree que puede echarnos a Madeline y a mí de nuestra mesa. Dice que es el dueño de este lugar. Quiero que sepa con quién acaba de empezar una pelea». Lucas no pareció ofendido en absoluto. Al contrario, se quedó allí pacientemente con los brazos cruzados, y la comisura de su boca se elevó en algo casi como una sonrisa, porque esto era exactamente lo que quería. Una llamada grabada, una conexión establecida por la propia mano de la familia Whitlock. Un hilo del que solo necesitaría tirar suavemente más tarde. Inclinó ligeramente la cabeza hacia la barra, y Richie, el hombre de hombros anchos que había estado allí todo este tiempo, avanzó en silencio. Ni apurado ni ruidoso. Solo una gran sombra que apareció junto a la mesa número 7. En el momento exacto en que la voz de Spencer en el teléfono cambió de repente, el joven escuchó hablar a su padre, y el color se fue lentamente de su rostro, porque en lugar de la seguridad o las amenazas que esperaba, escuchó un tenso silencio.
Luego una pregunta cortante. ¿Cuál es el nombre de ese hombre? Thorne, respondió Spencer. Dice que se llama Lucas Thorne. Y esta vez escuchó a su padre bajar la voz hasta que fue casi un susurro, en un tono que Spencer nunca le había oído usar antes. Sal de ahí ahora. No digas ni una palabra más. No hagas nada más. Y cuelga. Spencer bajó el teléfono, con el rostro pálido como la muerte. Y por primera vez esa noche, no le quedaba nada que decir. Madeline tiró de la manga de su esposo, susurrando algo presa del pánico. Pero ya era demasiado tarde para retirarse con dignidad. Richie se inclinó ligeramente, su voz fríamente educada. «Por aquí, por favor». Y la forma en que lo dijo hizo que nadie en la sala pensara que era una sugerencia. La pareja se levantó, y toda la arrogancia de un momento antes se había evaporado, reemplazada por el paso apresurado de dos personas que solo querían desaparecer. Pero lo que los persiguió hasta la puerta no fue Richie. Fue el propio teléfono de Madeline, porque la transmisión en vivo que había encendido para humillar a un extraño seguía funcionando, seguía grabando, y ahora miles de sus seguidores habían presenciado todo. No la imagen de ella ganando, sino la imagen de ella levantando la mano para abofetear a una camarera y siendo detenida en el aire. La imagen de ella y su esposo, bajando la cabeza y deslizándose hacia la puerta, como dos perros expulsados de un patio. Los comentarios llegaron como una inundación. La gente guardó la pantalla. La gente cortó el clip. Y en solo unos minutos, el nombre de Madeline Whitlock comenzó a extenderse, aunque no de la manera que ella había soñado. Lucas observó sus figuras desaparecer detrás de la puerta de cristal. Luego se giró hacia Vance, que seguía clavado en el sitio. «Tú y yo hablaremos mañana por la mañana», dijo simplemente, y Vance asintió una y otra vez, como un hombre cuya sentencia acababa de ser pospuesta. La música de fondo siguió sonando. Los vasos y los platos comenzaron a tintinear de nuevo, y la multitud volvió lentamente a sus cenas. Pero algo en el aire de la sala había cambiado. Una conciencia silenciosa de que el hombre del abrigo negro no era simplemente un rico dueño de restaurante. Y en medio de todo eso, a Lucas solo le importaba una cosa: la chica que seguía de pie junto a la columna, sus manos apretadas con fuerza. La que acababa de verlo desmantelar a toda una familia poderosa con solo unas pocas frases. Y sin embargo, la mirada que le dirigió no era de miedo, sino algo inquisitivo, casi de reproche, como si todavía no hubiera decidido si el hombre al que acababa de ofender valía la pena defenderlo. La multitud en el restaurante volvió gradualmente a su ritmo habitual. Las risas y conversaciones dispersas volvieron a surgir. Las personas que habían estado sosteniendo sus teléfonos un momento antes ahora se volvían hacia sus platos. Y Casey pensó que este era el momento en que debía retirarse silenciosamente hacia la cocina. Antes de que Vance lograra recuperarse y recordara que ella fue quien desafió su orden frente a todos, ya se había dado la vuelta, el borde de su delantal todavía marcado con una mancha de salsa del turno de la tarde, cuando la voz baja y uniforme de Lucas sonó detrás de ella. «¿A dónde crees que vas?» Casey se detuvo, se dio la vuelta, y por primera vez se enfrentó a él sin una mano esperando para golpearla en la cara, sin una cámara de transmisión en vivo apuntándola, solo él y la distancia de unos pocos pasos entre ellos. «Todavía tengo un turno», respondió. Su voz seguía firme aunque su corazón no había dejado de latir con fuerza. «Y creo que ya no me necesitas. Pareces manejar las cosas bastante bien por tu cuenta». Algo pasó brevemente por la esquina de los ojos de Lucas cuando escuchó esas palabras. No irritación, sino una atención agudizada. Como si acabara de escuchar un sonido desconocido en una habitación donde creía conocer cada ruido de memoria. La miró más tiempo de lo que los extraños suelen mirarse. Pero no había nada en esa mirada que midiera su cuerpo. Se detuvo en su rostro, en las ojeras bajo sus ojos, por la falta de sueño. En su barbilla ligeramente levantada, llena de terquedad, como un hombre tratando de resolver un problema que no encajaba en ninguna fórmula que hubiera conocido. «¿Sabes quién soy?», preguntó él, no como una amenaza, sino como una pregunta real. «No», dijo Casey con sinceridad. «Y para decirte la verdad, después de lo que acaba de pasar, no estoy segura de querer saberlo».
Lucas inclinó la cabeza ligeramente. Y sin embargo, te interpusiste, dijo. Y no era una pregunta. No sabías que era rico. No sabías que era el dueño de este lugar. No sabías que podía hacerte perder tu trabajo con una sola frase. Pensabas que era un hombre sin nada, presionado por toda una sala. Y aún así te interpusiste y te paraste en medio de todo. Casey se encogió de hombros. Un gesto cansado de alguien demasiado acostumbrado a cargar con las consecuencias de las cosas correctas que elegía hacer. No me interpuse por quién eres, dijo. Me interpuse porque la forma en que te trataron estaba mal. Y seguiría estando mal si fueras un multimillonario o un hombre sin hogar que entró aquí por error. Nadie merece ser aplastado bajo el talón de otra persona solo para que puedan grabar un clip para conseguir me gusta. Después de decirlo, bajó la mirada ligeramente, como si de repente se hubiera dado cuenta de que acababa de predicar moralidad a un hombre que había hecho que la nuera de un senador se escabullera hacia la puerta, y esperó una reacción condescendiente, una frase que le recordara su lugar, pero no llegó. En cambio, Lucas permaneció en silencio durante un largo rato. Y dentro de ese silencio había algo que ni siquiera él podía nombrar. Porque en su mundo, un mundo donde cada acción tenía un precio, donde cada persona que se le acercaba llevaba algo que quería tomar. Una persona dispuesta a arriesgar su sustento solo por un principio, por un extraño que no podía devolverle nada. Era algo en lo que había dejado de creer que existía. Estaba acostumbrado a la lealtad comprada con dinero y al miedo comprado con violencia, pero lo que estaba frente a él ahora no pertenecía a ninguno de los dos. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ella dudó, luego respondió, Casey, Casey Morgan. Él repitió ese nombre una vez en su mente, no en voz alta, como si guardara algo en un lugar que rara vez abría. Ve a casa y descansa, Casey Morgan, dijo finalmente, su voz un pequeño grado más suave que quizás solo él notó. Tu turno ha terminado por esta noche, y no te preocupes por tu trabajo. Nadie lo tocará. Ella lo miró por un segundo más, incapaz de entender por qué una frase tan simple le hizo un nudo en la garganta. Luego asintió levemente y se dio la vuelta, sin saber que detrás de ella, el hombre más peligroso de Nueva York seguía allí de pie, viéndola desaparecer en la cocina. Curioso por otro ser humano por primera vez en muchos años, en lugar de calcular qué uso podría hacer de ellos. El último tren N del día meció a Casey a través del puente hacia Queens. Apoyó la cabeza contra la ventana helada, con los ojos entrecerrados pero sin atreverse a dormir por miedo a pasarse su parada. Le dolían ambos pies dentro de sus gastados zapatos planos después de 14 horas seguidas de pie. En el bolsillo de su delantal estaba el dinero de las propinas de la noche. Lo había contado 2 veces de camino a la estación. No porque no confiara en el número, sino porque cada dólar ya tenía un lugar al que estaba destinado. Y necesitaba saber exactamente cuánto le faltaba todavía. El apartamento de la hermana estaba en el 3er piso de un viejo edificio de ladrillo rojo. El pasillo siempre olía ligeramente a la comida de los vecinos y al gemido de las tuberías dentro de las paredes. Y cuando metió la llave en la cerradura rebelde y tuvo que empujar la puerta con el hombro antes de que finalmente se abriera, el reloj ya había pasado la medianoche. Gia todavía estaba despierta, sentada con las piernas cruzadas en el sofá de tela raída. Tenía un libro de texto abierto en su regazo, pero sus ojos estaban fijos en la puerta, esperando que su hermana llegara a casa. Y en el momento en que vio a Casey entrar, la chica de 16 años se puso de pie de un salto. ¿Ya comiste? Te guardé algo de comida en el microondas, dijo Gia. Una sonrisa que suavizó las líneas de agotamiento en su rostro por un momento. Porque esta hermana menor suya, esta niña que debería haber estado tan despreocupada como cualquier otra de 16 años, ya estaba aprendiendo a cuidar a la mujer que se suponía que debía cuidarla a ella. En la pequeña mesa del comedor, que las 2 hermanas usaban tanto para comer como para estudiar, había una pila de sobres que Casey había estado tratando de no mirar en toda la semana. Sobres impresos con letras en negrita en la esquina, con el nombre del hospital donde su madre había pasado sus últimos meses. Hacía menos de 4 meses que se había ido, y la enfermedad no solo había agotado su vida,
sino también los escasos ahorros de la familia. Y ese cáncer había dejado atrás no solo un vacío dentro del apartamento, sino también un número después del signo de dólar tan grande que Casey una vez tuvo que leerlo varias veces antes de poder creerlo. El seguro solo había cubierto una parte. El resto había caído sobre sus hombros. La hija mayor que acababa de cumplir 27 años, y ya se había visto obligada a firmar papeles que la gente de su edad no debería haber tenido que conocer todavía. Y cada mes llegaba otro sobre para recordarle que la deuda seguía allí, acumulando intereses, esperando. Se sentó, acercó la pila de sobres, y bajo el débil resplandor amarillo de la lámpara de escritorio, calculó en silencio. Su salario de camarera, más las propinas, menos el alquiler que estaba a punto de vencer, menos la factura de la luz, menos los libros y el material escolar de Gia. Y lo que quedaba para la deuda era tan poco que sabía que a este ritmo tardaría muchos años más antes de que ese número aceptara reducirse. Gia se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. «¿Volviste a tomar otro turno, verdad?», preguntó la chica en voz baja. «Te ves tan cansada». Casey rodeó a su hermana con un brazo, y no mintió, porque ya no había espacio entre ellas para mentiras piadosas. «Estoy bien», dijo. «Solo necesito que estudies mucho, entres a la universidad, y entonces todo será diferente. Te prometo que será diferente». Era la promesa que se repetía a sí misma cada noche como una oración. No porque estuviera segura de creerla, sino porque sin ella no sabía qué más podría usar para seguir adelante. Esa noche se acostó en la cama estrecha, mirando la grieta familiar en el techo. Y el rostro del hombre del abrigo negro en el restaurante de repente volvió a su mente, junto con las palabras que había dejado atrás. «No te preocupes por tu trabajo. Nadie lo tocará». No sabía por qué una promesa de un extraño, tan sospechoso como él, permanecía en sus pensamientos durante tanto tiempo. Quizás era porque había pasado demasiado tiempo desde que alguien le había dicho algo que tuviera siquiera la forma de protección, y se había acostumbrado a ser la que protegía a todos los demás. Se dijo a sí misma que un hombre como él no pertenecía a su mundo, que mañana por la mañana volvería una vez más a los sobres y los turnos, y que quizás nunca lo volvería a ver. Se equivocaba en esa última parte, pero esa noche, cuando el sueño finalmente llegó después de las 4 cortas horas que se permitía, Casey Morgan todavía no lo sabía. A la mañana siguiente, justo cuando Casey terminaba de atarse el delantal para su turno, Vance ya la esperaba en la puerta de la sala del personal, con una extraña expresión en su rostro. No quedaba nada de su arrogancia habitual. Solo balbuceó que alguien quería verla en la sala privada de arriba. Luego se hizo a un lado, como si ahora ella fuera a quien no se atrevía a tocar. La sala de arriba era un espacio cerrado y discreto, con vistas a todo el comedor principal. Y Lucas estaba allí, junto a la ventana. Su abrigo negro había sido reemplazado por un traje del mismo tono oscuro, pero esa quietud familiar todavía lo rodeaba. «¿Cuántas horas dormiste?», preguntó sin ningún preámbulo. Y Casey titubeó un poco, porque la primera frase no se parecía en nada a lo que se había preparado para escuchar. «Lo suficiente para mantenerme en pie», respondió. Él asintió levemente, luego fue directo al grano. «Quiero que trabajes para mí, no aquí. Tengo otro restaurante, más privado, donde recibo a invitados importantes. Necesito a alguien de confianza en ese lugar. El doble de lo que ganas aquí, más los beneficios que Aurelios nunca le ha pagado a nadie». Dijo el número en voz alta, y Casey pudo escuchar claramente en su mente el susurro de los sobres en la mesa del comedor. Ese número era suficiente para que ella comenzara a ver el fondo de la deuda. Suficiente para que Gia no tuviera que conseguir un trabajo después de la escuela, como la chica había estado insinuando en voz baja. Pero precisamente porque era tan tentador, Casey se volvió aún más cautelosa. «¿Por qué?», preguntó directamente. «Tienes cientos de personas para elegir, gente mucho mejor entrenada que yo. No me estás contratando porque sea buena llevando platos. Entonces, ¿para qué es? ¿Porque anoche te di pena? Si ese es el caso, tendré que rechazarlo. No necesito que nadie me dé un trabajo por lástima». Lucas la miró, y una vez más apareció esa mirada aguda. La atención de un hombre que no estaba acostumbrado a ser cuestionado, pero que lo encontraba interesante cuando sucedía.
Si quisiera hacer caridad, te habría dado un cheque y te habría dicho que te fueras a casa, dijo. Yo no hago caridad, Casey. Contrato gente, y te estoy contratando porque anoche me mostraste algo que el dinero no puede comprar y el miedo no puede crear. Te metiste en algo que no tenía nada que ver contigo, sin nada que ganar, mientras toda una sala llena de gente rica se sentaba a grabar. La gente como esa es rara. A la gente como esa la conservo. Casey se quedó en silencio, porque no había esperado que la respuesta fuera tan directa, y esa franqueza la hacía más difícil de rechazar que cualquier palabra dulce. Pero aún así no asintió. No sé quién eres, dijo lentamente. No sé cómo ganas tu dinero. Y después de lo que vi anoche, la forma en que una llamada telefónica hizo que la nuera de un senador corriera hacia la puerta, no estoy segura de querer adentrarme más en tu mundo. Tengo una hermana menor. Es todo lo que me queda. No puedo aceptar un trabajo cuando aún no entiendo lo que realmente es. Lucas no pareció ofendido por su sospecha en absoluto. Al contrario, pareció solo hacerlo estar más seguro de que había elegido a la persona correcta. Eres cuidadosa, dijo. Bien, no necesito a alguien fácil de confiar. Tu trabajo es muy claro. Recibir a los invitados, supervisar el salón, asegurarte de que cada invitado sea tratado adecuadamente según el mismo principio que lanzaste a la cara de todo el restaurante anoche. Y no tienes que hacer nada más allá de eso. El resto es asunto mío. Se acercó a la mesa y dejó una tarjeta de visita, esta vez con su número privado. No necesito una respuesta ahora mismo, dijo. Ve a casa y piénsalo. Pregúntate si me tienes miedo, o si solo tienes miedo de lo que no conoces. Son dos cosas diferentes. Casey recogió la tarjeta de visita, sintiendo su peso en la mano como el peso de un punto de inflexión. Y no dijo que sí, ni dijo que no. Solo dijo, lo pensaré, y se dio la vuelta, llevándose tanto ese número como sus dudas con ella. Sabiendo que esta noche, junto a la pila de sobres en la mesa del comedor, sería otra noche en la que no dormiría 4 horas completas. El ático de Lucas ocupaba todo el último piso de una torre con vistas a Manhattan. Una vasta extensión de cristal y piedra sólida donde todo era caro y nada era cálido. Porque ese apartamento no había sido arreglado para vivir, sino para demostrar cuánta distancia su dueño había logrado poner entre él y la pobreza que se le había aferrado en su juventud. Esa noche estaba solo junto a la ventana del suelo al techo, el vaso de licor en su mano apenas tocado, mirando hacia la ciudad que se extendía bajo sus pies como una placa de circuito iluminada desde dentro, y en ese momento de quietud, el rostro de la camarera y su pregunta directa aún persistían en su mente, no por algo específicamente atractivo, sino porque ella le había preguntado algo que nadie se había atrevido a preguntar en mucho tiempo. ¿Cómo ganas tu dinero? Como si la respuesta importara más que el dinero en sí. En el largo estante que corría a lo largo de la pared, entre los objetos sin vida, había una única fotografía enmarcada que nunca dejaba que nadie tocara. Una foto de 2 hermanos cuando eran jóvenes. 2 jóvenes de pie frente a una vieja tienda de comestibles, en el barrio donde ahora era dueño de toda la manzana, y el hermano menor en la foto sonreía, la sonrisa despreocupada de alguien que todavía creía que el mundo era justo. Hace 5 años, esa creencia lo llevó a la muerte. Lucas y su hermano habían construido todo juntos desde la nada, desde pequeños contratos en barrios obreros hasta que el nombre Thorne comenzó a tener peso. Y a lo largo de todo ese viaje, su hermano siempre había sido la parte más blanda, la parte que todavía creía en la gente, la parte que siempre decía que podían volverse poderosos y aún así mantener las manos limpias. Fue él quien convenció a Lucas de expandir el negocio con un grupo de socios que consideraba amigos, hombres con los que había estrechado la mano, invitado a su casa y en los que había depositado su confianza. Y fueron esos mismos hombres quienes, cuando olieron la oportunidad de tragarse la empresa Thorne por completo, lo atrajeron a una reunión que él pensaba que era para negociar, pero que en realidad era una trampa. Encontraron a su hermano una mañana de invierno. Y la parte humana de Lucas, la parte que aún podía confiar, aún ser herida, aún creer que la amabilidad sería respondida con amabilidad, murió con él esa mañana.
Lo que quedó después del funeral no fue dolor en la forma en que la gente suele entenderlo, sino una congelación. Una fría decisión de que nunca más se permitiría estar en una posición de debilidad por confiar en otra persona. Y a partir de entonces, construyó su imperio sobre un único principio, que el miedo era más fiable que el afecto. Y el poder era el único lenguaje que nunca traicionaba. Se había vuelto cruel, y lo sabía. No se engañaba a sí mismo con hermosas excusas. Entendía muy claramente las cosas que había hecho para que nadie pudiera hacerle lo que le habían hecho a su hermano. Y había pagado por esa seguridad con su propia alma, cambiando el calor por la invulnerabilidad, cambiando a las personas que podían herirlo por hombres que solo sabían obedecer. El resultado era este ático, inmenso, perfecto y vacío, donde nadie entraba a menos que fuera por negocios, donde ninguna risa había resonado durante muchos años, donde cada noche volvía para enfrentarse al mismo silencio que había construido a su alrededor, con sus propias manos como una fortaleza. Levantó el vaso de licor, mirando su débil reflejo en la ventana superpuesto a las luces de la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio se sintió pesado en lugar de seguro, porque esta noche, en el comedor de Aurelios, una chica que no tenía nada en sus manos, ni poder, ni estatus, ni siquiera una noche completa de sueño, se había adelantado para proteger a un extraño exactamente de la manera en que su hermano solía creer que los seres humanos debían tratarse unos a otros. La forma que Lucas había enterrado con él hace 5 años. Y lo que lo mantenía inquieto no era esa chica, sino la sensación muy débil y muy problemática de que alguna parte de él, que creía completamente muerta, en realidad solo había estado durmiendo, y acababa de removerse. Después de 3 noches inquietas junto a la pila de sobres, Casey llamó al número de la tarjeta de visita y dijo que aceptaría el trabajo. No porque sus dudas hubieran desaparecido, sino porque había sido honesta consigo misma sobre la pregunta que él le había dejado. Que tenía miedo de lo que no sabía. Pero ese miedo no era mayor que el miedo de ver a Gia abandonar la escuela para ir a trabajar. El nuevo restaurante se llamaba El Atrium, escondido detrás de una fachada sin marcar. Era más pequeño que Aurelios, pero lujoso de una manera sutil en lugar de ostentosa. Y desde su primer día, Casey trató a todos allí exactamente de la manera que casi le había costado su trabajo antes. Recordó el nombre del lavaplatos, un joven inmigrante silencioso llamado Tomás, cuyo nombre los gerentes anteriores nunca se habían molestado en preguntar. Le llevó una taza de café durante el turno de noche, cuando lo vio bostezar sobre el fregadero. Defendió a una joven camarera a la que un cliente le gritaba sin motivo, disculpándose tranquilamente con el cliente mientras seguía de pie frente a la chica, como una vez se había parado frente a Lucas. Y poco a poco, tanto la cocina como el comedor comenzaron a moverse con un ritmo más cálido. El personal sonreía más, trabajaba junto de forma más natural, hasta el punto de que Richie, que todavía vigilaba todo en silencio para Lucas, se había quedado más de una vez a distancia con una mirada de confusión, como si no pudiera creer que algo invisible como la amabilidad pudiera cambiar el aire de un lugar tan rápidamente. Lucas pasaba de vez en cuando por las noches, sentándose en la mesa oculta en la esquina desde donde podía observar toda la sala, y notó algo que él mismo no esperaba, que pasaba más a menudo de lo que el trabajo requería. Una noche, cuando el restaurante había comenzado a vaciarse, la llamó a su mesa. Casey se acercó, poniendo un vaso de agua frente a él, en lugar de la bebida que solía tomar. «Has estado bebiendo toda la noche», dijo simplemente. «Toma un poco de agua». Él miró el vaso de agua, luego a ella, y por un breve momento no supo si debía sentirse insultado o algo completamente diferente. «¿Sabes cómo me llama la mayoría de la gente aquí a mis espaldas?», preguntó. «Supongo que no son nombres muy bonitos», respondió ella. «Pero yo no te llamo por esos nombres». «Entonces, ¿cómo me llamas?». Casey pensó por un segundo. Luego dijo, «Te llamo un hombre que bebe solo demasiado y cena solo con demasiada frecuencia. Te llamo un ser humano, señor, aunque no parece que te guste que te recuerden que eres humano». Esas palabras deberían haberlo molestado. Deberían haber golpeado directamente la fortaleza que había construido a su alrededor.
Y sin embargo, en cambio, se colaron por alguna abertura que no sabía que tenía. Porque había pasado demasiado tiempo desde que alguien lo había mirado y había visto a un ser humano. La gente veía poder, veía miedo, veía un nombre que podía hacer que la nuera de un senador corriera hacia la puerta. Nadie veía al hombre que cenaba solo. No respondió de inmediato, y Casey pensó que había vuelto a hablar de más y estaba a punto de irse, cuando él dijo en voz baja, «Siéntate, has estado de pie todo el día». Ella dudó, luego sacó la silla y se sentó frente a él, y permanecieron allí un rato en un silencio que no se sentía sofocante. Dos personas de dos mundos separados por un abismo, uno que lo tenía todo y estaba vacío, uno que no tenía nada y todavía llevaba algo lleno que él había perdido. Le preguntó por su hermana menor, y esta vez no fue para recopilar información, sino como una pregunta real. Y ella le habló de Gia, de cómo la chica quería estudiar medicina, de la forma en que todavía le dejaba la cena en el microondas incluso después de la medianoche. Lucas escuchó, y mientras escuchaba, algo muy pequeño se suavizó en su rostro de piedra, una fina grieta que recorría el hielo que había estado congelado allí durante 5 años. Tan pequeña que se dijo a sí mismo que solo era el cansancio al final del día, pero lo suficientemente clara como para que él supiera, aunque no quisiera admitirlo, que la chica sentada frente a él estaba haciendo algo que ningún enemigo, ninguna cantidad de dinero y ninguna amenaza habían logrado hacer jamás. Lo estaba haciendo sentir solo dentro de la misma seguridad por la que había pasado toda su vida negociando. Un tranquilo miércoles por la noche, cuando el Atrium tenía pocos clientes y Casey se quedó después del cierre para hacer inventario en la bodega, accidentalmente giró por el pasillo equivocado. El que conducía a la habitación trasera, donde Richie siempre había advertido al personal que no fuera. Y a través de la puerta ligeramente entreabierta, escuchó voces bajas, tensas de una manera que se sentía muy diferente a las conversaciones de negocios ordinarias. No debería haberse detenido. Su razón lo sabía claramente, pero sus pies se habían quedado quietos. Y a través de la estrecha rendija de la puerta, vio a Lucas sentado a la cabeza de la mesa, su postura envuelta en esa quietud familiar, mientras que frente a él se sentaba un hombre que nunca había visto antes, con el rostro ceniciento y ambas manos temblando sobre la mesa. No pudo oírlo todo, solo juntar algunos fragmentos, una suma de dinero que había desaparecido, una promesa que había sido traicionada, un nombre que alguien había dado a la policía, y luego sonó la voz de Lucas, todavía uniforme, sin el más mínimo rastro de ira. Y fue precisamente esa calma absoluta lo que le heló la espalda a Casey, porque se dio cuenta de que su compostura no significaba que no fuera a pasar nada. Significaba que lo que fuera a pasar se había decidido hacía mucho tiempo. Richie se levantó, puso una mano en el hombro del hombre y el hombre comenzó a suplicar, con la voz quebrada, mencionando a su esposa e hijos. Casey no pudo seguir mirando. Retrocedió. Apoyó la espalda contra la pared fría del pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza, y por primera vez entendió realmente dónde se situaba el mundo en el que había entrado en el mapa entre el bien y el mal. No vio lo que pasó después. No necesitaba verlo. Su imaginación ya había llenado los espacios vacíos que deseaba no haber escuchado nunca, y salió silenciosamente del restaurante por la puerta trasera, caminando un largo trecho por la noche, antes de atreverse a tomar el tren a casa, porque tenía miedo de que si se sentaba en ese momento, sus piernas no pudieran soportarlo. No durmió en toda la noche, y la lucha dentro de ella no era algo que pudiera resolverse con una decisión limpia, porque la tiraba por igual en dos direcciones. Por un lado estaba el hombre que había cumplido su promesa de que nadie tocaría su trabajo. El hombre que le pagaba un salario que permitía a Gia seguir yendo a la escuela. El hombre que se había sentado y la había escuchado hablar de su hermana con una torpe ternura, como si hubiera olvidado cómo escuchar. El hombre cuyas grietas profundamente humanas había comenzado a ver bajo el hielo. Por otro lado, estaba la cruda verdad de que todas esas cosas cálidas se nutrían de algo a lo que no podía cerrar los ojos. Que el dinero que pagaba la matrícula de su hermana podría haber estado empapado en la sangre de otra persona.
Que el hombre por el que lentamente comenzaba a sentir algo era también un hombre cuya calma podía decidir el destino de otro ser humano. Pensó en su madre, en lo que una vez le había enseñado. Que a las personas no se las debe juzgar por cómo tratan a quienes aman, sino por cómo tratan a quienes no pueden hacer nada por ellas. Y se preguntó si el principio en el que había creído toda su vida aún podría mantenerse cuando se aplicaba a alguien como Lucas. Alguien que la protegía y, sin embargo, era capaz de hacer lo contrario a otra persona. Se dio cuenta de que se encontraba ante una verdad incómoda, que había permitido que sus sentimientos fueran más lejos de lo que se había permitido, que había comenzado a esperar con ansias las noches en que él pasaba. Había comenzado a fijarse en lo que se ponía para ir a trabajar, y ahora se veía obligada a enfrentarse a una pregunta para la que no tenía respuesta. Si podía tener sentimientos por un hombre cuya existencia misma iba en contra de todo lo que ella creía correcto. A la mañana siguiente, todavía fue al restaurante, porque todavía tenía a Gia, porque todavía tenía los sobres en la mesa del comedor. Pero algo en la forma en que miraba a Lucas había cambiado. Una nueva distancia, una cautela que él reconoció de inmediato, aunque ella no dijo una palabra. Y por primera vez en semanas, la fina grieta en sus ojos comenzó a cerrarse silenciosamente, porque entendió, sin necesidad de preguntar, que ella había visto lo que él siempre supo que algún día vería. Esa noche, el restaurante cerró temprano, y cuando Casey estaba a punto de irse, vio a Lucas todavía sentado solo en la mesa de la esquina. Su vaso de licor aún no estaba vacío, las luces bajas hasta que solo un tenue halo amarillo lo cubría. Sabía que debía caminar directamente hacia la puerta. Sabía que la distancia que había construido dentro de sí misma en los últimos días era una distancia segura. Pero había algo en la forma en que se sentaba esta noche, un ligero colapso en los hombros que siempre estaban rectos, que le impidió marcharse. Él la miró, y por primera vez desde que se conocían, vio en sus ojos no cálculo ni una quietud aterradora, sino algo mucho más expuesto. Un viejo cansancio que se le había aferrado durante demasiado tiempo. «¿Viste algo la otra noche?», dijo. Y no era una pregunta. Ella no lo negó. Sacó la silla y se sentó frente a Jim, y en lugar de preguntar qué había hecho, hizo una pregunta diferente. «¿Por qué te convertiste en el hombre que eres ahora?». Lucas guardó silencio durante mucho tiempo, tanto que ella pensó que no respondería, y luego comenzó a contarle, con voz uniforme, como si leyera una sentencia que él mismo estaba cumpliendo, sobre un hermano menor que una vez creyó que podían volverse poderosos y aún así mantener las manos limpias. Sobre cómo él siempre había sido la parte más blanda de los dos, la parte que todavía creía en la gente, y sobre una mañana de invierno hace 5 años, cuando esa creencia se convirtió en una trampa por los mismos hombres a los que había llamado amigos. Contó esta historia por primera vez en su vida. Nunca se lo había contado a Richie, nunca se lo había contado a nadie, y cuando llegó a la parte en que encontraron a su hermano, su voz no se quebró, solo bajó un grado más. Y esa contención le dolió a Casey más de lo que cualquier sollozo podría haberlo hecho. «Decidí», dijo, «que nunca más me permitiría ser débil por confiar en alguien. Construí todo sobre el miedo, porque el miedo no traiciona, y lo pagué con lo mismo que mi hermano tenía, y yo ya no tengo». Casey escuchó, y no excusó las cosas que él había hecho. No dijo que perdonaba el mundo en el que vivía, porque no podía, y ambos lo sabían. Pero también vio lo que quizás nadie más había visto nunca. Un niño de pie frente a una vieja tienda de comestibles, que había perdido a la otra mitad de sí mismo, y había construido toda una fortaleza fría alrededor de la herida, para que nadie pudiera volver a tocarla. «Tu hermano creía en la gente», dijo ella en voz baja. «¿Y tú crees que esa creencia lo mató? Pero yo creo que lo mató fue la gente que lo traicionó, no su confianza. Son dos cosas diferentes, señor. Así como tener miedo de lo que no sabes, es diferente de que algo sea realmente aterrador». Le devolvió las mismas palabras que él una vez había usado con ella. Y él la miró, y en ese momento algo cambió entre ellos. No una oleada de pasión, sino el reconocimiento silencioso de dos personas heridas que veían las heridas del otro y no se apartaban. Él levantó la mano lentamente, dándole tiempo suficiente para que ella se retirara si quería. Y ella no se retiró. Su mano tocó ligeramente la de él,
y en ese toque se dijo más de lo que cualquier palabra podría haber dicho. Un reconocimiento de que ambos sabían que esto era complicado, difícil, algo que no deberían hacer, y sin embargo, todavía no podían detenerse. La tenue luz amarilla proyectaba sus sombras en la pared, más juntas, y luego ese halo se desvaneció lentamente, como si una cortina invisible hubiera caído suavemente entre ellos y el resto del mundo, dejando atrás a dos personas que, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaban solas en su propio dolor. Mientras la ciudad afuera permanecía brillante y fría como cada noche, en ese cálido bolsillo de oscuridad, el hielo que Lucas había pasado 5 años construyendo, finalmente se agrietó en una larga línea. Y esta vez no intentó sellarla de nuevo. La creciente ventaja en el plan del senador Harlan Whitlock no provino de un estallido de ira, sino de un odio frío alimentado durante muchas semanas. Porque un hombre acostumbrado a controlar toda una maquinaria no olvida fácilmente que su nuera fue filmada escabulléndose de un restaurante frente a miles de personas. Y no buscó venganza con la violencia callejera de los gánsteres, sino con el arma que mejor conocía, el poder institucional. Hizo algunas llamadas a personas que conocía dentro de las agencias de supervisión financiera. Sugirió que tal vez deberían echar un vistazo más de cerca al dinero que fluía a través de los restaurantes y las empresas inmobiliarias que llevaban el nombre de Thorne. Y en poco tiempo, una investigación comenzó a moverse silenciosamente. Solicitudes de registros, auditores repentinamente interesados en transacciones antiguas. Una red invisible que comenzaba a apretarse alrededor del imperio que Lucas había construido. Pero Harlan era lo suficientemente inteligente como para saber que atacar directamente a un hombre como Lucas era arriesgado. Así que buscó un punto débil. Y a través de los vigilantes que había plantado, pronto reconoció lo que el propio Lucas aún no había admitido, que el hombre frío había comenzado a preocuparse por una camarera. Una tarde, justo cuando Casey salía de la estación de tren en Queens para ir a casa, un hombre que nunca había conocido caminó a su lado durante varios pasos. Sin tocarla, sin levantar la voz, solo diciendo en un tono plano que tenía una hermana menor muy bonita, en un 10º grado en la escuela, a unas pocas cuadras de distancia, que la chica salía de clase a las 3 de la tarde y generalmente caminaba sola a casa, y que sería una lástima que una buena chica como Casey se enredara con gente que traía problemas. Luego desapareció entre la multitud antes de que ella pudiera decir una palabra. Dejándola clavada en la acera, la sangre en su cuerpo pareció congelarse, porque esa amenaza no estaba dirigida a ella, sino a lo único que no podía negociar. Esa noche, fue a casa, abrazó a Gia más fuerte de lo habitual, revisó la cerradura de la puerta 2 veces. Y por primera vez entendió que el mundo que una vez creyó que se mantenía a una distancia segura de ella, de hecho se había deslizado hasta el pasillo de su apartamento. No se lo dijo a Lucas de inmediato, en parte porque tenía miedo, en parte porque aún no sabía en quién confiar. Pero Richie, que la había estado vigilando en silencio por orden de Lucas sin que ella lo supiera, notó a los extraños merodeando por la escuela de Gia y se lo informó. Cuando Lucas escuchó la noticia, algo cambió en él que incluso Richie, que lo había seguido durante muchos años, rara vez había visto. No una ira ruidosa, sino una quietud más aterradora que cualquier grito, porque se dio cuenta de que Harlan Whitlock había hecho exactamente lo que los hombres que mataron a su hermano habían hecho una vez. Apuntar a alguien más débil para quebrar a alguien más fuerte, y entendió que su propio afecto por Casey la había convertido en un objetivo. En ese momento, tuvo que enfrentarse a una amarga verdad, que durante 5 años había construido una fortaleza a su alrededor, para que nadie pudiera volver a herirlo. Y sin embargo, en solo unas pocas semanas, había creado con sus propias manos una brecha en ese muro, con la forma de una chica. Y ahora su enemigo había encontrado esa misma brecha. Se paró junto a la ventana de cristal de su ático, mirando la ciudad como solía hacer. Pero esta noche, el silencio a su alrededor ya no era seguridad. Era una advertencia, y sabía que se encontraba ante un punto de inflexión donde cada viejo instinto lo instaba a resolver el asunto de la única manera que conocía, con sangre, con miedo, borrando la amenaza
antes de que tuviera la oportunidad de crecer. Pero esta vez, por primera vez, había otra voz en su cabeza. La voz de una chica que una vez le había dicho que lo que mató a su hermano fueron los traidores, no la confianza. Y se quedó allí durante mucho tiempo, dividido entre el hombre que había sido y el hombre que ella, sin siquiera saberlo, lo estaba haciendo empezar a querer ser. Cuando Casey decidió contarle a Lucas sobre el hombre que había caminado a su lado en la estación de tren, no esperaba que lo que la quebraría no sería la amenaza en sí, sino su reacción. Porque después de que la escuchó, su rostro no cambió en absoluto. Solo asintió levemente, y dijo con esa voz familiar y uniforme que no debía preocuparse, que él se encargaría, y fue la forma en que dijo la palabra encargarse, fríamente, decisivamente, como si estuviera hablando de limpiar una mancha, lo que hizo que algo dentro de ella se congelara. ¿Qué significa encargarse?, preguntó. Y cuando él no respondió, cuando solo la miró con la quietud que ahora había aprendido a leer, ella entendió la respuesta sin necesidad de que él la dijera, y retrocedió como si acabara de ver un abismo abrirse bajo sus pies. Así es como resuelves todo, dijo, con la voz temblorosa. Alguien te amenaza, así que lo borras. Hay un problema, así que lo haces desaparecer. Vi la habitación trasera, Lucas. Escuché a ese hombre suplicar, y me dije a mí misma que eras diferente, que la parte humana que vi en ti era real. Pero ahora me doy cuenta de que solo me estaba mintiendo a mí misma para no tener que enfrentar lo que siempre he sabido. Lucas se levantó, y por primera vez había algo en su voz que se acercaba a la urgencia. Lo hago para protegerte, para proteger a Gia. Pero ella negó con la cabeza. Las lágrimas ya se derramaban, aunque intentó contenerlas. No lo hagas, dijo. No nos uses a mí y a mi hermana para justificar eso. Miras a los débiles como piezas en un tablero para ser borradas, y no puedo permitirme amar a un hombre que confunde la crueldad absoluta con la protección. Si me quedo, si acepto una protección pagada con la sangre de otra persona, entonces he traicionado el mismo principio que te hizo fijarte en mí en primer lugar. Me contrataste porque me atreví a interponerme en medio de algo incorrecto. Entonces, ¿cómo puedes culparme ahora cuando esa cosa incorrecta eres tú? Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier golpe, porque eran ciertas, y no tenía nada con qué refutarlas. Él solo se quedó allí, el hombre más poderoso de Nueva York, en silencio ante una chica que no tenía nada en sus manos, excepto su fe en lo que era correcto. Casey se desató el delantal y lo dejó sobre la mesa. La acción simple y final, como un final. Cuidaré de mi hermana como siempre lo he hecho, dijo, su voz más firme ahora dentro del dolor. Y rezo para que encuentres la salida de lo que te ha mantenido prisionero, pero no puedo ser la persona que esté a tu lado mientras eliges permanecer dentro. Se dio la vuelta, y cada paso hacia la puerta fue un paso contra el que su corazón luchó porque no había dejado de quererlo. No se iba porque ya no lo amaba, sino precisamente porque lo amaba, y aún así tenía que irse. Y ese era el tipo de dolor que nada podía calmar. Lucas no la llamó, no porque no quisiera, sino porque por primera vez en su vida entendió que retenerla por cualquier medio que conociera solo demostraría que ella tenía razón. Se quedó en el restaurante vacío, después de que la puerta se cerró detrás de ella, y el silencio que cayó a su alrededor ya no era la fortaleza que conocía, sino un vacío vivo y doloroso. Una pérdida a la que se creía inmune desde aquella mañana de invierno de hace 5 años. Se dio cuenta en ese momento de que ella le había dado algo que no sabía que todavía anhelaba, la sensación de estar vivo en lugar de simplemente existir. Y ahora que se había ido, tenía que enfrentarse a una pregunta que todo su poder no podía responder. ¿Qué queda de un hombre que lo tiene todo, pero pierde lo único que lo hacía sentir humano? Esa noche, no regresó al ático. Se quedó sentado durante mucho tiempo en la oscuridad del restaurante después de que se apagaran las luces. Y por primera vez en 5 años, el hombre que nunca se permitía la debilidad dejó que el viejo dolor y el nuevo dolor se mezclaran. Comprendiendo que si quería recuperarla, tendría que hacer algo más difícil que todos los ajustes de cuentas que había llevado a cabo. Tendría que cambiarse a sí mismo. Esa tarde, Gia salió de la escuela como todos los días. Con la mochila al hombro,
un auricular puesto, su mente todavía repasando las fórmulas de química para el examen de mañana. Porque era el tipo de estudiante que siempre estudiaba con antelación, siempre queriendo demostrarle a su hermana que los sacrificios de Casey no eran en vano. La chica caminó por la ruta familiar pasando por la panadería de la esquina, donde el dueño solía saludarla. Y fue esa misma familiaridad la que le impidió estar en guardia a tiempo cuando un coche oscuro se acercó a la acera. Una puerta se abrió y todo sucedió demasiado rápido. Gia no era una niña que se rindiera fácilmente. Luchó, gritó, mordió la mano del hombre que la arrastraba con tanta fuerza que él soltó una maldición. Pero solo era una chica de 16 años contra dos hombres adultos, y su mochila cayó a la acera, los libros se desparramaron, mientras la puerta del coche se cerraba de golpe, y el vehículo se alejaba a toda velocidad, dejando atrás en el pavimento solo su cuaderno de química, abierto y revoloteando al viento. Casey recibió la llamada mientras estaba en medio de su turno en la cafetería, donde acababa de ser contratada después de dejar el atrium. Y la voz desconocida al otro lado era tranquila hasta el punto de la crueldad. Dijo que su hermana estaba con ellos, que la chica estaba a salvo por ahora, y que si Casey quería que siguiera a salvo, necesitaba entregar un mensaje a Lucas Thorne, que era hora de que fuera sensato y se retirara, que desapareciera de ciertos asuntos de negocios, o de lo contrario la chica sería la que pagaría el precio. Harlan sabía que un hombre como Lucas no se quebraría por una simple camarera, pero también sabía que Lucas había desplegado en secreto un equipo de seguridad para proteger a la chica, demostrando que ella era la única puerta sin cerrar de la fortaleza. Al emboscar y neutralizar a esos guardias, Harlan creó el cebo perfecto para atraer a Thorne a una trampa mortal. Mientras Richie permanecía en el restaurante para coordinar la respuesta de emergencia, el suelo pareció derrumbarse bajo los pies de Casey. La taza de café en su mano se resbaló y se hizo añicos en el suelo. Y durante varios segundos, no pudo respirar, no pudo pensar. Con solo un sonido resonando en su mente, el nombre de la hermana pequeña a la que le había prometido a su madre que protegería con su propia vida. Salió corriendo de la tienda, corriendo por la calle abarrotada sin saber a dónde corría, y en ese pánico, se dio cuenta de lo más amargo de todo, que había dejado a la única persona en el mundo capaz de encontrar a Gia, que el mismo principio del que había estado tan orgullosa la había alejado del hombre al que ahora no tenía más remedio que volver y suplicar. Se quedó en medio de la acera, con ambas manos temblando mientras marcaba el número que había jurado que nunca volvería a llamar. Y cada tono se alargó como un siglo, mientras su mente giraba entre el miedo y la vergüenza, porque sabía que no tenía derecho a pedirle ayuda después de las palabras que había dicho, después de la forma en que le había dado la espalda y se había marchado. Cuando Lucas respondió, solo tuvo tiempo de escuchar su voz quebrarse. Y antes de que pudiera terminar la frase, antes de que pudiera forzar el nombre de Gia entre sollozos, él ya estaba de pie, porque reconoció de inmediato lo que había sucedido. Sabía hasta dónde podría llegar Harlan Whitlock, y una parte de él había temido este mismo momento desde el día en que escuchó que extraños habían estado merodeando por la escuela de las chicas. «¿Dónde estás?», preguntó, su voz cambiando a una especie de acero frío que Casey nunca había escuchado antes. No la quietud aterradora del pasado, sino un enfoque absoluto. «Quédate ahí, no vayas a ninguna parte, no llames a nadie más, voy ahora mismo». Y cuando ella balbuceó disculpas, «Perdón por irme, perdón por volver solo ahora». Perdón porque no le quedaba nadie más a quien pedir ayuda. Él la interrumpió. Y esta vez, había algo en su voz que hizo que sus lágrimas se derramaran por una razón completamente diferente. «No te disculpes», dijo. «Tenías razón sobre mí, sobre todo. Pero ahora mismo, necesito que confíes en mí una última vez. Te traeré a Gia de vuelta, te lo prometo». Ella se aferró al teléfono con fuerza, de pie en medio de la multitud indiferente que seguía pasando deprisa, y en lo más profundo de esa desesperación se aferró a la promesa de un hombre al que toda la ciudad temía. El hombre del que acababa de alejarse por el mismo poder que ahora era su única esperanza de traer a su hermana a casa. Cuando Lucas entró en la habitación trasera del atrium esa noche, Richie ya lo esperaba con varios de sus hombres, y todos sabían que la siguiente frase del jefe decidiría lo que le sucedería a Harlan Whitlock y sus secuaces.
Porque en el mundo en el que Lucas había vivido durante los últimos 5 años, solo había una respuesta para cualquiera que se atreviera a tocar a la familia, y esa respuesta estaba escrita con sangre. Cada instinto en él lo impulsaba por ese camino. Era más rápido, era más seguro. Era el único lenguaje que hombres como Harlan realmente entendían. Y en ese primer momento, de pie en medio de la habitación con una furia fría recorriendo su pecho, casi dio la orden familiar. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de separarse, algo más lo detuvo. No una misericordia repentina, porque no era el tipo de hombre que cambiaba en una noche, sino el rostro de Casey cuando dejó el delantal sobre la mesa y dijo que a las personas se las mide por cómo tratan a quienes no pueden hacer nada por ellas. Y con ese rostro vino un pensamiento lo suficientemente agudo como para cortar su ira. Que si resolvía esto con sangre, le devolvería a Gia con las mismas manos que la habían hecho dejarlo, y ella recibiría a su hermana de vuelta de un monstruo en lugar del hombre que una vez creyó que podría ser diferente. Se dio cuenta, en medio de esa lucha, de que la opción violenta no solo era moralmente incorrecta, sino estratégicamente estúpida. Porque Harlan Whitlock era un senador, y una muerte o desaparición relacionada con él arrastraría una tormenta de atención mediática e investigaciones. Y lo que es más importante, le demostraría a Casey que había tenido razón al alejarse de él. Así que, Lucas hizo algo que no había hecho en 5 años. Eligió el camino más difícil. Se giró hacia Richie y le dijo que trajera el archivo que había estado recopilando en silencio durante mucho tiempo. Porque un hombre en la posición de Lucas no sobrevive sin conocer las debilidades de las personas poderosas que lo rodean. Y Harlan Whitlock, con toda la apariencia digna de un estadista, tenía más que ocultar que nadie. Dentro de ese archivo había rastros de fondos de campaña lavados a través de fundaciones fantasma, contratos estatales intercambiados por ganancias personales, transacciones que, si salieran a la luz, no solo terminarían la carrera política de Harlan, sino que lo pondrían ante un tribunal. Y esta fue el arma que Lucas eligió. No una pistola, sino la verdad. Entendió que un hombre como Harlan temía la prisión y la desgracia más que la muerte. Que para un político, perder el poder y la reputación era la muerte. Y que usar la ley para derribar a un hombre que había abusado de la ley era una justicia más limpia que cualquier cosa que Richie y sus hombres pudieran hacer en esta habitación cerrada. Pero esa decisión no fue fácil. Iba en contra de todo lo que lo había mantenido vivo. Exigía que creyera que había otro camino además del que había recorrido durante 5 años. Y en el momento en que cerró el archivo y le dijo a Richie que no se derramaría sangre esta noche, sintió algo a la vez liberador y aterrador. La sensación de un hombre que deja una espada que había sostenido durante tanto tiempo que había olvidado su peso. Llamó a un abogado de confianza y a un periodista de investigación que sabía que Harlan no podía comprar. Arregló que el archivo llegara a los lugares correctos en el momento adecuado. Y luego hizo la llamada al propio Harlan Whitlock. Y esta vez su voz no llevaba ninguna amenaza de muerte, sino algo que hizo que el senador se pusiera aún más pálido. Le leyó algunos números, algunos nombres, algunas fechas. Suficiente para que Harlan entendiera que el hombre que había confundido con nada más que un jefe callejero tenía algo capaz de aplastar toda su carrera, y que el precio para que ese archivo nunca viera la luz era simple: devolver a Gia sana y salva de inmediato, sin un solo rasguño. Cuando colgó, Lucas se quedó quieto un rato, y supo que acababa de cruzar una línea de la que no podía regresar. No la línea entre lo legal y lo ilegal, sino la línea entre el hombre que había sido y el hombre que una chica sin poder ni estatus lo había hecho querer ser. Y por primera vez entendió que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de destruir, sino en elegir no hacerlo cuando absolutamente podía. Harlan Whitlock, un hombre acostumbrado a calcular cada movimiento, entendió de inmediato que el juego se había vuelto en su contra. Y en menos de una hora desde la llamada de Lucas, ordenó a su gente que devolviera a Gia. Porque para un político, ningún rehén valía más que su propia carrera. El punto de intercambio era un estacionamiento de varios niveles desierto en las afueras de la ciudad, y Lucas fue allí con Richie. Pero ordenó a sus hombres que se mantuvieran a distancia, sin armas a la vista,
sin movimientos que pudieran convertir el intercambio en un tiroteo, porque sabía muy bien que lo único que importaba esta noche era traer a la chica de vuelta a salvo, y cualquier imprudencia podría hacerle pagar el precio. Casey se sentó en el coche de Lucas. Él no había podido evitar que viniera porque ella había jurado que si no la dejaba ir con él, iría allí sola. Y ahora estaba sentada allí, con ambas manos apretadas hasta que se pusieron blancas, sus ojos fijos en la oscuridad del nivel del estacionamiento donde otro coche esperaba. Cuando la puerta del otro coche se abrió y vio el cabello familiar de Gia, casi salió corriendo. Pero Lucas la detuvo con una mano en su brazo, su voz baja y firme. «Déjame ir primero». Y ella entendió que él estaba poniendo su cuerpo entre ella y lo que pudiera pasar. Salió del coche y caminó hacia los hombres que sostenían a Gia. Cada paso lento, ambas manos visibles para mostrar que no sostenía nada. Y en ese tenso momento, el aire se volvió tan denso que Casey pudo escuchar claramente los latidos de su propio corazón. Uno de los hombres de Harlan, quizás amargado por verse obligado a liberar a su presa, se negó a seguir las órdenes obedientemente. Empujó a Gia hacia adelante, pero al mismo tiempo sacó algo que brilló en la oscuridad. Y todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Lucas no dudó, se abalanzó hacia adelante y se interpuso justo delante de Gia, justo cuando la chica tropezaba hacia él, sacándola del peligro y protegiéndola con su propio cuerpo. Hubo una breve lucha, feroz pero no larga. Richie y sus hombres se acercaron justo a tiempo, y enfrentados a su número y su decisión, los secuaces de Harlan, que solo eran hombres pagados para hacer un trabajo y no hombres dispuestos a morir, vacilaron y se retiraron a la oscuridad, dejando atrás el chirrido de los neumáticos que se desvanecía cada vez más lejos. Cuando todo se calmó, Gia todavía estaba en el círculo protector de los brazos de Lucas, temblando pero entera. Y él la soltó lentamente, preguntándole si estaba herida, con una voz tan suave que ni él mismo se dio cuenta de que era capaz de usarla. Gia miró al extraño que acababa de usar su propio cuerpo para protegerla. Sus ojos de 16 años todavía húmedos por las lágrimas, pero su mirada sorprendentemente aguda y clara. Y lo primero que preguntó no fue sobre sí misma, sino, ¿dónde está mi hermana Casey? Y esa pregunta, esa valentía obstinada tan parecida a la de su hermana, hizo que algo se apretara dentro del pecho de Lucas. Entonces, Casey corrió hacia ellos, incapaz de contenerse más. Se abalanzó y rodeó a su hermana con los brazos. Las dos chicas se aferraron la una a la otra en el frío estacionamiento. Casey acariciando el cabello de Gia, revisando cada rasguño, llorando y riendo a la vez, en un torrente de alivio, repitiendo una y otra vez que todo estaba bien ahora, que ella estaba aquí, y cuando levantó los ojos por encima del hombro de su hermana, su mirada se encontró con la de Lucas. Él estaba de pie a unos pasos de distancia en la oscuridad, observando en silencio la reunión que había creado al cambiar las viejas reglas por las que había vivido. Y en ese momento, no se dijo una palabra, pero ambos entendieron que algo había cambiado para siempre. Que el hombre que esta noche había elegido usar su propio cuerpo para proteger a una niña que no era de su sangre, que había elegido traer a su hermana de vuelta sin dejar un cadáver atrás, ya no era el monstruo que ella creía que no tenía más remedio que dejar. Después de llevar a las dos hermanas a un lugar seguro y dejar que Gia se durmiera por el agotamiento en el largo sofá, Casey salió al pasillo, donde Lucas estaba de pie contra la barandilla. Las luces de la ciudad proyectaban líneas cansadas en su rostro que ella nunca había visto antes. Estuvieron uno al lado del otro un rato en silencio, y fue ella quien habló primero, con la voz todavía ronca. No tenía derecho a llamarte esta noche, no después de lo que dije. Lucas no se giró hacia ella de inmediato, miró hacia la ciudad, luego dijo en voz baja, tenías todo el derecho. Tenías razón, por eso no te llamé cuando te fuiste. Ella lo miró, sin entender, y él continuó, cada palabra pesada y lenta, como si cada una de ellas tuviera que ser sacada de un lugar tan profundo que lo había mantenido cerrado durante demasiado tiempo. Durante los últimos 5 años, creí que la única forma de no ser herido era no dejar que nadie me tocara. Manejé todo con miedo, porque el miedo es más fácil de controlar. Luego apareciste tú.
Y me miraste de una manera que nadie me había mirado en mucho tiempo. No viste un nombre, no viste una amenaza. Viste a un ser humano. Y odié eso, porque me hizo recordar quién era antes de enterrarlo. Se detuvo, y por primera vez Casey vio que el hombre que siempre estaba tan quieto tuvo que tomar aire para mantener la voz firme. Esta noche estuve en esa habitación, dijo, y todo en mí quería hacer lo que siempre había hecho. Más rápido, más seguro, pero pensé en ti, en lo que dijiste sobre cómo la gente trata a quienes no pueden hacer nada por ellos, y me di cuenta de que si traía a Gia de vuelta con sangre en mis manos, te la estaría devolviendo de las manos de un monstruo. Ya no quiero ser esa cosa. No solo porque está mal, aunque está mal, sino porque no quiero ser el hombre que tienes que dejar. Cassie sintió que las lágrimas subían, pero las dejó caer sin secarlas. Porque entendió que él nunca le había dicho estas palabras a nadie, que este era el hombre que toda la ciudad temía de pie ante ella, permitiéndole ver la parte más vulnerable de él. No te estoy diciendo que he terminado de cambiar, continuó, y esa honestidad la hizo creerle más de lo que cualquier juramento podría haberlo hecho. No puedo borrar 5 años en una noche, y no te insultaré fingiendo que puedo, pero esta noche elegí un camino diferente, y lo elegí por ti. Eres la primera persona desde que perdí a mi hermano que me ha hecho querer ser algo mejor que el hombre que he sido. No sé cómo hacerlo, pero quiero intentarlo si me das la oportunidad. Casey se quedó allí, con el corazón dividido entre todo lo que creía y todo lo que sentía, y entendió que el perdón no significaba olvidar la habitación trasera, no significaba fingir que su pasado nunca había existido, sino que significaba creer que una persona podía cambiar si realmente quería. Tal como ella le había dicho una vez que lo que mató a su hermano fue la traición, no la confianza. Me fui, dijo lentamente. No porque dejara de quererte, sino porque no podía querer a alguien que elegía quedarse en la oscuridad. Esta noche saliste de ella. Lo vi. Levantó la mano y colocó la palma contra su mejilla. Y él cerró los ojos bajo ese toque, como un hombre que había caminado demasiado tiempo por el frío, y finalmente había encontrado un poco de calor. No necesito que seas perfecto, susurró. Solo necesito que sigas eligiendo el camino que elegiste esta noche, todos los días, incluso en los días difíciles. Él abrió los ojos, colocó su mano sobre la de ella, donde todavía descansaba contra su mejilla. Y en ese silencioso asentimiento suyo, hubo más promesas que cualquier cosa que hubiera dicho jamás. La promesa de un hombre acostumbrado a dar órdenes, que ahora estaba aprendiendo a suplicar por una oportunidad. Y en ese pasillo ventoso, 2 personas heridas finalmente encontraron el camino, el uno hacia el otro. No porque fueran perfectos, sino porque ambos habían elegido creer en la posibilidad de un mañana diferente. El archivo que Lucas había entregado al periodista de investigación y al abogado de confianza comenzó a surtir efecto solo unos días después de la noche en el estacionamiento. Y no explotó como un disparo, sino que se extendió como una mancha de aceite. Desde el primer artículo de investigación con números y nombres que no podían ser negados, hasta una investigación oficial de la Fiscalía. Luego, un titular tras otro en los principales periódicos. Harlan Whitlock, el hombre que una vez creyó que su puesto de senador era un escudo intocable, de repente encontró que la misma maquinaria de la que había abusado se volvía para aplastarlo. Los fondos fantasma expuestos, los contratos intercambiados diseccionados, y una acusación presentada frente a las cámaras de docenas de reporteros. Fue acusado de corrupción y lavado de dinero, y la forma en que intentó mantener la cabeza alta mientras caminaba entre la multitud de prensa solo hizo que su caída pareciera más patética, porque toda América estaba viendo a un político poderoso derribado por sus propios secretos. No por la violencia, sino por la verdad sacada a la luz exactamente en el lugar correcto y en el momento adecuado. La caída del padre arrastró a sus hijos con él. Y Spencer, el hombre que una vez había llamado arrogantemente a su padre en medio de un restaurante para amenazar a un extraño, ahora encontró su nombre mencionado en investigaciones relacionadas. Los turbios lazos comerciales que una vez había llevado a cabo bajo la sombra de su padre ahora salían a la luz, y las puertas de la clase alta, que había creído que eran su herencia natural, se cerraron de golpe frente a él, una tras otra.
Madeline, la esposa que una vez había aplastado un papel de reserva bajo su tacón y creía que el mundo entero siempre miraría hacia otro lado, ahora descubrió que el mundo tenía una memoria muy larga cuando se lo recordaba un video viral. El clip que había filmado con su propia mano para humillar a alguien más finalmente se convirtió en una sentencia pública que la seguía a todas partes. Las invitaciones a eventos dejaron de llegar. Los amigos que una vez la habían rodeado se retiraron silenciosamente. Y el nombre Whitlock, que una vez había llevado con orgullo, se convirtió en una carga que no podía quitarse. Incluso Vance, el gerente que había elegido el lado equivocado en aquella noche fatídica, recibió sus propias consecuencias. Porque cuando Lucas revisó todas las operaciones de los restaurantes bajo su control, las pequeñas irregularidades que Vance siempre pensó que nadie notaba fueron suficientes para terminar su carrera. Y se fue en silencio, sin una sola despedida, llevándose consigo la lección tardía de que la persona a la que una vez había menospreciado era la misma persona que tenía su destino en sus manos. Pero lo más importante que sucedió en esas semanas no fue la caída de quienes habían causado sufrimiento, sino la tranquila transformación del propio Lucas. Porque el incidente con Harlan le había mostrado más claramente que nunca el verdadero costo del mundo en el que había vivido, y comenzó a hacer algo que habría considerado una locura 5 años antes. Paso a paso, se retiró de las partes de su negocio que existían en las sombras, cortó lazos ocultos y cambió todo su imperio hacia la luz de la ley. No fue un proceso fácil ni rápido. Algunas cuerdas habían estado demasiado apretadas durante demasiado tiempo como para desenredarlas de la noche a la mañana. Y Richie, el hombre que lo había seguido a través de los años más oscuros, ahora estaba a su lado en un nuevo papel, ayudándolo a reconstruir en lugar de ayudarlo a destruir. No lo hizo para expiar, porque sabía que había cosas que no podían ser expiadas, y no lo hizo para ser digno de Casey, porque ella nunca le había pedido que fuera digno de nada. Lo hizo porque por primera vez en mucho tiempo tenía una razón para querer un futuro en el que no tuviera que mirar por encima del hombro. Un futuro donde el poder que ostentaba ya no se medía por cuánta gente le temía, sino por cuántas cosas correctas podía hacer. Y cuando se paraba junto a la ventana de cristal de su ático en esas noches, mirando la ciudad que una vez había sido su tablero de ajedrez, se dio cuenta de que el silencio a su alrededor finalmente ya no era una fortaleza o una advertencia, sino simplemente la quietud de un hombre que por primera vez en su vida se movía en la dirección correcta. Un año después, el atrium había cambiado de una manera que no se podía ver en el menú o en la decoración, sino que solo se podía sentir en el aire. Y la persona en el centro de ese cambio era Casey Morgan. Ya no era la camarera que se apresuraba entre las mesas, sino la gerente de todo el lugar. Dirigía el restaurante según el mismo principio que casi le había costado su trabajo en aquella noche fatídica. Que cada persona que entraba por esta puerta merecía ser tratada con la misma dignidad, ya fuera que llevara un traje caro o un abrigo gastado, ya fuera que su nombre estuviera impreso en una tarjeta de crédito dorada, o que no tuviera tarjeta en absoluto. Recordaba el nombre de cada empleado, preguntaba por los hijos del chef, notaba cuando alguien tenía un mal día. Y el calor que trajo al lugar se había extendido en una especie de cultura que hacía que incluso los clientes más difíciles se dieran cuenta de que aquí había algo diferente. Gia había entrado en su último año de secundaria, todavía terca y aguda como lo había sido esa noche, cuando preguntó dónde estaba su hermana en el frío estacionamiento. Y se estaba preparando para postularse a la escuela de medicina tal como siempre había soñado. Ya no tenía que preocuparse por los sobres en la mesa del comedor, porque la deuda que una vez había pesado sobre los hombros de su hermana finalmente había sido saldada. Lucas cambió más lentamente, porque las heridas que habían durado 5 años no podían sanar en un año, pero realmente cambió. Había sacado la mayor parte de su imperio a la luz. Y el hombre que toda la ciudad había conocido por el miedo, ahora era mencionado por otras cosas. Por los proyectos en los que invertía para el barrio pobre donde él y su hermano habían crecido. Por la forma en que estaba aprendiendo desde el principio a vivir sin mirar por encima del hombro. Una noche de invierno, mientras la nieve caía suavemente más allá de las ventanas,
Un hombre sin hogar entró en el atrium, su ropa empapada y su cuerpo temblando de frío. Y en ese momento todo el restaurante se detuvo, esperando a ver qué pasaría, porque esta era exactamente el tipo de situación que en otros lugares terminaría con una invitación a irse. Pero Casey solo dejó el menú, se acercó y en lugar de echarlo, sacó una silla y lo invitó a sentarse en una mesa cálida cerca de la chimenea. Le dijo a la cocina que le preparara una comida caliente y se sentó a hablar con él como lo haría con cualquier otro cliente, preguntándole su nombre y escuchando su historia. El hombre comenzó a llorar en medio de la comida, diciendo que había pasado mucho tiempo desde que alguien lo había mirado como si fuera un ser humano. Y desde la familiar mesa de la esquina, Lucas lo presenció todo en silencio. El hombre que una vez había creído que el poder significaba la capacidad de hacer que otros tuvieran miedo, ahora entendía que el verdadero poder residía en la capacidad de hacer que un extraño sintiera que tenía valor. Y miró hacia Casey con una mirada que nunca habría tenido 5 años atrás. La mirada de un hombre que finalmente había encontrado el camino a casa. Su historia no se cerró con una boda ostentosa o un gran juramento, sino con cosas ordinarias tejidas día tras día. Un hombre aprendiendo a elegir lo correcto incluso en los días difíciles. Una mujer aferrándose firmemente a la creencia de que la amabilidad no era debilidad, sino la forma más dura de coraje. Y un hogar donde ya nadie era juzgado por su apariencia o estatus. La lección que queda de esta historia es simple pero profunda. Que el valor de una persona no reside en un saldo bancario o en el nombre que lleva, sino en la dignidad que ya está dentro de ella. Y la forma en que tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio es la medida más verdadera de quienes somos. A veces, solo una persona que se atreve a levantarse en medio de lo que está mal, que se atreve a ser amable cuando todos los demás eligen mirar hacia otro lado, es suficiente para encender una chispa que puede cambiar incluso los corazones que parecen haberse convertido en piedra. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, presiona el botón de me gusta y compártela para que puedas escuchar más historias significativas y cautivadoras cada día. ¿Qué te parece esta historia? ¿Y qué te recuerda de tu propia vida real? ¿Alguna vez has presenciado o has tenido un pequeño acto de amabilidad que cambió el día entero de alguien? Por favor, deja un comentario y comparte los sentimientos desde el fondo de tu corazón, porque realmente queremos escuchar tus historias y tus pensamientos. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hasta las últimas líneas. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz cada día. Adiós y nos vemos en el próximo video.